Muy buenas tardes. Soy Luis Popilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que ofrecemos en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Esta actividad es organizada por el Programa de Especialización en Derecho Financiero. La especialización en Derecho Financiero es un posgrado de régimen semestral dirigido a abogados, licenciados en ciencias fiscales, economistas, contadores públicos y profesionales en carreras afines interesados en ampliar y profundizar sus conocimientos y destrezas en este campo del saber jurídico. Los invitamos a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde conseguirán toda la información necesaria sobre el programa, así como los requisitos y trámites para su postulación. El proceso de preinscripciones para nuevos ingresos estará abierto hasta el 31 de julio de este año. Hoy nos acompaña el profesor Serviliano Abache Carvajal, quien nos hablará sobre determinación tributaria y cumplimiento de obligaciones durante el COVID-19. Serviliano Abache es abogado, mención magna cum laude, y especialista en Derecho Tributario, mención honorífica por la Universidad Central de Venezuela. Máster en Argumentación Jurídica, mención sobresaliente por la Universidad de Alicante, España. Es experto en Fiscalía Internacional y doctorando en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es profesor de las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Es también miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, representante titular por Venezuela al directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y socio del escritorio Abache, Blanco y Asociados. El profesor Serviliano Abache es uno de los docentes ancla de nuestra especialización en Derecho Financiero. En nombre de la Facultad de Derecho y de su dirección de posgrado, agradecemos al profesor Serviliano Abache por este valioso apoyo académico. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Abache nos presentará su análisis y posteriormente responderá sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les pedimos por favor que formulen sus preguntas a través de la aplicación de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. Esto nos permitirá atender sus interrogantes de manera más eficiente. Agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad sea de provecho. Profesor. Muchísimas gracias, profesor Pompilio, por la introducción, por la invitación a dictar esta clase online, que, como bien comentó el profesor Pompilio, va a versar sobre determinación tributaria y sobre el cumplimiento de las obligaciones en el contexto del COVID-19. Más o menos la conferencia está diseñada para desarrollarla en aproximadamente unos 40 minutos y con ello posteriormente abrir los micrófonos y dar paso a la sesión dinámica de preguntas y respuestas que a bien tengan los asistentes a plantear. Esta conferencia se basa en un paper que escribí intitulado COVID-19 y determinación tributaria, que se encuentra colgado en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, en la página web de FUNEDA, en la página web de la Universidad Monte Ávila, en el blog de Derecho y Sociedad, y también, para los interesados, se encuentra colgada en mi perfil de LinkedIn. El tema, como lo voy a abordar en una primera parte, de manera bastante sintética, hacer algunas consideraciones en general sobre el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, a partir de su concepto y de las modalidades en las que se puede llevar a cabo este procedimiento, dependiendo del sujeto, por un lado, para aterrizar todo esto en lo que he venido a referir en este trabajo como el derecho que tiene el contribuyente a que toda actuación determinativa se realice en días y horas hábiles, y luego vamos a ver a qué se refiere esto, para en una segunda parte de la conferencia tratar
el tema puntual de los artículos 162 del Código Orgánico Tributario por un lado y artículo 10 del Código Orgánico Tributario por el otro. Y todo esto luego aterrizarlo o concretarlo a partir de las circulares que ha dictado la SUDEBAN durante el tiempo que ha tenido en vigencia la situación excepcional de la declaratoria del estado de alarma a propósito de la pandemia del COVID-19, para finalmente brindar unas conclusiones sobre todo lo expuesto. Entrando en materia, es sabido que en el foro tributario se han preparado varios estudios de la mayor relevancia en los cuales se ha analizado, entre otras cosas, el decreto 4160 sobre la declaratoria del estado de alarma, con especial énfasis en la disposición final sexta, por aquello de todo el debate que se ha generado, si hay una suspensión o interrupción ope legis o no de los procedimientos administrativos en general, por un lado, y de los procedimientos tributarios en particular, por el otro, en cuyos trabajos se han presentado argumentos con razones de distinto cuño que justifican de manera contundente una serie de razones que avalan el no deber de cumplimiento por parte de los contribuyentes mientras dure esta inédita situación. Razones que van desde derecho a la vida y derecho a la salud por encima del cumplimiento de derechos tributarios, causa extraña no imputable en sus modalidades de caso fortuito, fuerza mayor, entre otras, eximentes penales tributarios. Y cuando hablo de estos trabajos me refiero particularmente a 3 trabajos que son muy importantes. Uno preparado por mi querido amigo y tributarista por todos conocido, Luis Fraga Pitaluga, junto con Andrés Tagliaferro, alumno del posgrado de Derecho Financiero de la universidad, por mi también buen amigo Eduardo Meyer, quien se enfocó también especialmente en el tema de la suspensión, y por mi buena amiga, compañera consejo directivo Rosa Caballero, en el que ha tratado distintos aspectos. Todos estos trabajos, por cierto, evidentemente están citados en mi paper y tienen los links con los cuales pueden consultarlos y desde ya los recomiendo porque son de lectura obligatoria. Todos estos trabajos tienen una importancia crucial y nuevamente han enfocado todos los planteamientos y argumentos que asisten al contribuyente a propósito del no cumplimiento en esta inédita situación. Y en nuestro paper en particular, la posición que asumimos es mucho más modesta. ¿Y más modesta en qué sentido? Porque nos enfocamos exclusivamente en el procedimiento de determinación tributaria. Y si bien este procedimiento de determinación y un derecho en particular que ya enuncié del contribuyente han sido tocados en algunos, han sido referidos en algunos de estos trabajos, no ha sido el aspecto medular de los mismos, y en nuestra opinión es un aspecto clave que goza de mayor importancia, sobre todo ¿por qué? Porque habilita una solución práctica a esta situación para los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables, etcétera, y lo más importante, con expreso fundamento en el propio Código Orgánico Tributario, al margen de lo establecido en el decreto declaratoria de estado de alarma y en lo particular al margen de la disposición final sexta que comentaba anteriormente sobre la eventual suspensión o no ope legis de los procedimientos administrativos. Y todo esto tiene la mayor relevancia si se repara en la por todos conocida inexistencia de medidas de alivio fiscal que pues no se han dictado, hecha excepción de una docena de medidas a nivel municipal que han sido adoptadas por algunos municipios, y recientemente, esta misma semana, una medida que ha sido dictada de prórroga para la declaración y pago de la contribución para fiscal establecida en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero al margen de eso, desde que esta situación ha tenido lugar en marzo, desde el 13 de marzo, específicamente de este año, las instancias superiores y sobre todo para efectos de tributos nacionales han brillado por su ausencia. De ahí que goza entonces, en nuestra opinión, la mayor relevancia a estos fines las soluciones que da el propio Código Orgánico Tributario al margen de esta particular inexistencia que ya comentaba de medidas de alivio fiscal.
Y entonces en esta línea nos vamos a centrar nuevamente en los artículos 162 y 10 del Código Orgánico Tributario, que de manera enlazada y con especial énfasis en el 162 establecen lo que hemos referido, lo que hemos propuesto como ese derecho subjetivo que tienen los contribuyentes, los sujetos pasivos en general, a que toda actuación determinativa se realice en días y horas hábiles. Entramos entonces en lo que a la primera parte de la exposición se refiere, muy brevemente abordando a qué se refiere, cuál es el concepto de determinación tributaria y cuáles son las modalidades por el sujeto en las que este procedimiento se puede llevar a cabo. Es por todos conocido, y si hay alumnos del posgrado a los que además tuve la oportunidad de darles precisamente la materia de determinación de la obligación tributaria, perfectamente en recordar que el procedimiento de determinación se refiere a ese acto o esa serie de actos, esas fases que consisten en, por un lado, declarar la existencia de la obligación o su inexistencia en caso de no existir, de la obligación tributaria, y en caso de existir, fijar su cuantía. O lo que es igual, se refiere a dos aspectos fundamentales de la aplicación del tributo: si existe o no, y en caso de existir, su quantum o el cuánto. Y este procedimiento de determinación tributaria se puede llevar a cabo de distintas maneras. Y en lo que nos interesa a estos fines, por distintos sujetos. ¿Y cuáles son estos sujetos? Bueno, tenemos las modalidades determinativas por el sujeto pasivo o autodeterminación. Tenemos la determinación mixta o por ambos sujetos, la determinación de oficio o por el sujeto activo o por la administración tributaria, inclusive una cuarta modalidad determinativa a la que tengo la oportunidad de referirme en algún paper, en alguna investigación, que no vamos a entrar en ella ahorita porque no goza la mayor relevancia a nuestros fines, que es la determinación judicial o por el sujeto de jurisdicción, en la medida que el juez contencioso tributario también puede determinar la obligación. Nuevamente, declarar la existencia o fijar la cuantía. Entonces, las tres modalidades que tienen especial relevancia en este contexto coyuntural en el que estamos atravesando a propósito de la pandemia del COVID-19, pues bueno, la determinación por el sujeto pasivo de autodeterminación, pues bueno, aquella que precisamente realiza el contribuyente. Ejemplos paradigmáticos de estas se verían manifestados en declaraciones de impuestos sobre la renta, declaraciones de IVA, en las que es el propio contribuyente quien por un lado declara la existencia o no de la obligación, y en caso de existir, pida su cuantía. Luego tenemos las modalidades determinativas mixtas, en las que colaboran de manera simultánea contribuyente y administración. Caso paradigmático en el ordenamiento jurídico venezolano, tenemos el tributo municipal denominado por un acrónimo bastante difundido, IMAE, Impuesto Municipal a las Actividades Económicas, en el que el contribuyente prepara y presenta una declaración jurada de ingresos brutos, pero es la administración la que aplica la alícuota correspondiente de conformar con la licencia de actividades económicas adscrita y concretizada para la actuación particular del contribuyente desde el clasificador de actividades económicas de la ordenanza, y ahí se fija entonces la cuantía y el nacimiento y la cuantía de la obligación. Y en tercer lugar tenemos la determinación oficiosa por el sujeto activo de la que realiza la administración, cuyos cauces procedimentales son varios y sus cauces paradigmáticos procedimentales serían el procedimiento de fiscalización, por un lado, y el procedimiento de verificación o el denominado procedimiento de verificación por el otro. Entonces, teniendo esto en cuenta, además es oportuno recordar que también los procedimientos administrativos, de los cuales estos son especies de... Los procedimientos administrativos también se pueden clasificar por el grado, procedimientos de primer grado o constitutivos de la voluntad administrativa, y procedimientos de segundo grado recursivos. Y en la tipología de procedimientos recursivos o de segundo grado en materia tributaria, que no nos referimos a otro procedimiento, sino al procedimiento de recurso jerárquico. El procedimiento de recurso jerárquico también califica como un procedimiento determinativo en la medida que en la sustanciación del mismo y a propósito de la resolución en el acto que emane de la administración como solución o decisión del recurso jerárquico, pues también perfectamente se puede declarar la existencia o inexistencia, en caso de existencia la cuantía de la obligación tributaria, sobre lo cual, por cierto, he tenido la oportunidad de escribir en más de una oportunidad el académico, excelente amigo y maestro en muchos niveles, Gabriel Ruán Santos. Entonces, teniendo esto en cuenta, de estas bases conceptuales introductorias y que habilitan la aplicación de lo que queremos hacer, vamos a pasar a la segunda parte de la exposición, que tiene que ver precisamente ahora sí con el que he denominado nuevamente el COVID-19 y el derecho del contribuyente a que toda actuación determinativa
se realice en días y horas hábiles. Bueno, la primera parte del trabajo a la que no me voy a referir en este momento, los interesados pues, pueden revisar en el trabajo, que tiene que ver con una clasificación que propone un sector de la doctrina de filosofía del derecho sobre normas prácticas y no prácticas que encuentra verdadera aplicación en el análisis de las normas del código, pero en cualquier caso, por limitaciones de tiempo y porque, bueno, esa parte de todas maneras la pueden revisar en el trabajo, no nos vamos a referir, sí nos vamos a referir a una categoría de teoría general del derecho que es importante, a una propuesta de la caracterización de los derechos subjetivos en general, y nosotros vamos a aplicar a los derechos subjetivos del contribuyente en particular, que presenta Hoffeld, que presenta Guastini, Ricardo Guastini en España, que tiene que ver con la caracterización del derecho subjetivo como una pretensión justificada, y luego entrar en la correlación que existe entre deber y derecho, como sabido a propósito de la naturaleza bifronte del derecho, y que en este caso particular hace referencia Carlos Santiago Nino, a quien citamos en el trabajo, siguiendo a Hans Kelsen. Entonces, ¿a qué nos referimos como el derecho como una pretensión justificada? Bueno, como lo explica Hoffeld y como lo desarrolla en esa línea de Ricardo Guastini, pues bueno, el derecho subjetivo se ve como una pretensión, como un claim que tiene una persona, que le puede exigir algo a otra persona, y es una pretensión justificada porque esa justificación tiene asidero normativo. Hay una norma que le da a un sujeto de derecho ese claim o esa pretensión que se puede ejercer, de manera tal que entonces califica como una pretensión justificada, por un lado. Y por otro lado, en esa correlación que existe entre los deberes, entre las obligaciones y los derechos, bueno, que entre otros plantea Carlos Santiago Nino, por todos conocidos, que refiere al derecho subjetivo como un correlato, una obligación activa, un hacer, o una obligación pasiva, un no hacer. Y en la medida que alguien tiene una obligación activa o pasiva, en cualquiera de los dos, hay otra persona que tiene correlativamente un derecho subjetivo en esa misma medida. Estas nociones, como vamos a ver enseguida, gozan de la mayor importancia práctica a fines del análisis de los artículos del Código Orgánico Tributario. Entonces, entremos ahora propiamente en el análisis del Código Orgánico Tributario, específicamente en dos artículos. El artículo 162 del Código, por un lado, en tanto que regula este derecho subjetivo del contribuyente a que toda actuación determinativa se realice en días y horas hábiles, y por otro lado, el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, que establece por una parte, en los numerales, unas guías de acciones para los contribuyentes y la administración, y en el parágrafo único, unas normas no prácticas o definitorias sobre qué se entiende, las tres tipologías o tres definiciones, qué se entiende por día inhábil. Empezando por el artículo 162. ¿Qué establece el artículo 162 del Código? El artículo 162 se refiere o establece una obligación en cabeza de la administración tributaria para practicar sus actuaciones, o que tiene que realizar sus actuaciones, y a su vez debe recibir las que se practiquen ante ella en días y horas hábiles. Una obligación en cabeza de la administración. Y si hay una obligación en cabeza de la administración, ahora entra en juego la noción que hablamos del correlato deber-derecho. Correlativamente tienen los contribuyentes o los sujetos pasivos en general un derecho subjetivo o una pretensión justificada a no atender, comparecer, recibir, realizar dichas actuaciones en días y horas inhábiles. Es importante mencionar que esta propuesta que hacemos de este derecho a propósito del análisis del artículo 162 encuentra desde una perspectiva distinta, pero igualmente valiosa y de la máxima importancia, encuentra antecedentes en la doctrina. Y me refiero específicamente nuevamente a mi querido amigo Luis Fraga Pitaluga y a mi querido amigo y profesor Alberto Blanco Uribe Quintero. En el caso de Luis Fraga Pitaluga, escúchese bien, hace más de 20 años ya Luis hacía referencia a este derecho en otro contexto a propósito de un deber de comparecencia del contribuyente, explicando en su célebre obra, hoy perfectamente vigente, La defensa del contribuyente frente a la administración tributaria. Explicaba Luis que es verdad que el contribuyente tiene un deber de comparecer ante la administración, pero ese deber de comparecer ante la administración solo debe ser satisfecho en días y horas hábiles.
o lo que es igual, si tiene ese deber de comparecencia, entonces podríamos nosotros decir que por argumento contrario tiene el derecho a no comparecer si no se trata de días y horas hábiles. Por su lado, Alberto Blanco Uribe Quintero hace un análisis crítico de este derecho a propósito de unas actuaciones que denunciaba para el momento en que publicó esta investigación, unas actuaciones de la administración tributaria que versaban específicamente sobre clausura de establecimientos en días o en horas inhábiles. Entonces, básicamente Alberto decía, bueno, pero si el contribuyente tiene que actuar y tiene el derecho además de hacerlo en días y horas hábiles, y la administración tiene la obligación de actuar también en días y horas hábiles, ¿cómo es que lleva a cabo estas actuaciones y además de cierre en días y horas inhábiles, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar claro, que este derecho que propongo encuentra antecedentes, si bien no desde el punto de vista de propiamente la determinación tributaria, sí de las relaciones dinámicas entre administración tributaria y contribuyente, con fundamento en el hoy artículo 162 del Código. ¿Y qué establece a tenor literal el artículo 162 del Código? Me permito leer, establece lo siguiente: las actuaciones de la administración tributaria y las que se realicen ante ella deberán, fórmula deóntica, obligación, deberán practicarse en días y horas hábiles. De esta manera, entonces, se puede ver, como ya lo enunciaba antes de la lectura de la norma, que si la administración tiene como en efecto la obligación de realizar estas actuaciones en días y horas hábiles, por argumento contrario, de manera correlativa, el contribuyente tiene el derecho a también realizarlas en días y horas hábiles y a no realizarlas ni recibirlas de la administración en días y horas inhábiles. Y es importante la aplicación que hacemos de esta norma a efectos de los procedimientos de determinación tributaria, porque si cualquier y toda actuación de la administración, por ejemplo, actuaciones de investigación, actuaciones de comprobación, actuaciones de recaudación, está obligada a hacerlas en días y horas hábiles, con mayor razón, haciéndonos del argumento a fortiori de menos a más, con mayor razón, tiene que realizar las actuaciones determinativas en la medida que la determinación tributaria se ha concebido como la actuación paradigmática o por definición de la administración. Así, entre otros, lo ha precisado y lo ha presentado en su célebre obra de instituciones fundamentales, instituciones del derecho tributario, el maestro uruguayo Ramón Valdés Costa, quien define el propio derecho tributario formado, el propio derecho administrativo tributario, nuevamente en su libro Instituciones de Derecho Tributario, define esta categoría o esta parcela del derecho tributario a partir del procedimiento determinativo. Entonces, con todo esto, lo que se quiere dejar claro, antes de pasar al análisis del artículo 10, es que si la administración tributaria tiene la obligación, o en efecto, al tener la administración tributaria la obligación de realizar sus actuaciones en general y sus actuaciones determinativas en particular en días y horas hábiles, un hacer, o de no realizarlas en días y horas inhábiles, no hacer, correlativamente tienen los sujetos pasivos tributarios, tienen los contribuyentes, el derecho subjetivo de no recibir o atender las actuaciones determinativas de la administración tributaria, ni realizar sus propias actuaciones determinativas en días y horas inhábiles. Con esto entonces, precisado pues, de manera resumida nuestro análisis del alcance del artículo 162, vamos a pasar al análisis del artículo 10 del Código Orgánico Tributario. El artículo 10 del Código, como seguramente sabrán, por un lado, en el marco del encabezado y en los numerales, establece unas guías de conducta para administración y contribuyentes y unas definiciones de qué se entienden por algunas modalidades de cómputos de los lapsos y los términos, y luego en el parágrafo único establece 3 definiciones sobre qué se entiende o qué se debe entender por día inhábil a los efectos de concretar estas actuaciones bien de la administración o bien de los sujetos pasivos y de los contribuyentes ante la administración. Me permito leer de manera resumida. ¿Qué establece el artículo 10? Por un lado indica que los plazos legales y reglamentarios se contarán, la forma del cómputo, se contarán de la siguiente manera. Numeral primero.
los plazos por años o meses serán continuos. Oído al tambor con esto, que vamos a ver las implicaciones que tiene. Cuando se trate de meses establecidos legalmente o reglamentariamente por meses o por años, se computan, se cuentan de manera continua. En segundo lugar, o el segundo numeral, hace referencia a los plazos establecidos por días. Los plazos por día se cuentan por días hábiles. Los plazos por día se cuentan por días hábiles. Entonces aquí ya vemos una primera diferencia importante. Meses y años, lapsos establecidos por meses y años, se computan de manera continua. Lapsos establecidos por días se computan por días hábiles. Y luego, el numeral tercero del artículo 10, que establece una importante norma práctica que guía la conducta tanto de administración como de contribuyentes, señala a tenor literal que en todos los casos, es decir, llámese días, lapsos computados por meses o años, o llámese lapsos computados por días, en todos los casos, los términos y plazos que vencieran, hace alusión expresa al vencimiento, que vencieran en un día inhábil para la administración tributaria, se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Y esta norma vamos a ver cómo tiene la mayor relevancia a los fines de nuestra propuesta. Y luego, en una segunda parte del mismo artículo 10, hay una referencia expresa a la definición para poder aterrizar este encabezado y para poder aterrizar el mismo artículo 162, ¿qué se entiende por día inhábil? Hay tres definiciones. Sin leerlas, porque pues bueno, seguramente ya tienen conocimiento de ella y en cualquier caso tampoco es muy difícil entender las tres caracterizaciones que en principio se establecen a los fines de definir qué se entiende por día inhábil. En primer lugar, se entiende por día inhábil los días declarados feriados, los feriados nacionales. En segundo lugar, se hace referencia a que son días inhábiles también los días en que la oficina administrativa de la administración tributaria se encuentra cerrada al público, cuando la oficina de la administración esté cerrada al público. Segundo supuesto, el día inhábil. Y en tercer lugar, tenemos el supuesto que ha tenido la mayor y sigue teniendo la mayor importancia y relevancia en los tiempos que corren en el marco de la declaratoria del estado de alarma y lo que vamos a ver con las circulares de la SUDEBAN. La tercera definición, que hace referencia a los días en que los bancos autorizados para recibir los pagos, los fondos nacionales, los pagos de tributos, cuando estos bancos no estuvieran abiertos al público. Entonces, tenemos estas tres definiciones. Por un lado, los días feriados. Por segundo lugar, los días en que la administración tributaria, las oficinas estén cerradas al público. Y en tercer lugar, los días en que los bancos receptores de fondos nacionales estén cerrados al público. Entonces, vamos a hacer ahora, a continuación, especial énfasis, por un lado, en el numeral tercero del Código Orgánico Tributario y del artículo 10 del Código Orgánico Tributario, y en segundo lugar, en el parágrafo único del artículo 10 para caracterizar cada una de estas modalidades o tipologías de días inhábiles en los contextos de los procedimientos de determinación de la obligación tributaria. Entonces, en primer lugar, tenemos una importante reseña a propósito del numeral tercero, que nuevamente hace referencia a que en todos los casos los términos y plazos que vencieran en un día inhábil para la administración se corren, se entienden prorrogados hasta el próximo día hábil siguiente. Y esto es importante, ¿por qué? Por la aclaratoria que hacíamos a propósito de los distintos cómputos de días que son por meses años, por oposición a los que son por días. Los lapsos, que se computan por meses o por años, como se computan de manera continua, esto significa que si su vencimiento coincide con un día inhábil, evidentemente ese vencimiento se va a correr hasta el próximo día del siguiente. Lo que no se detiene a tenor de lo que establece el código es el transcurso del lapso, precisamente porque estos lapsos de meses o años se computan de manera continua, por oposición al caso de los cómputos establecidos por días, en la medida que ya no solo el vencimiento de un lapso establecido en días se corre hasta el próximo día del siguiente, sino que el mismo transcurso del lapso no puede tener lugar, no puede computarse en la medida que al estar establecido por días, y por ejemplo, si en un lapso de 10 días, de 20 días, si va por el día 5, pues bueno, restarán 5 días en un cómputo de 10 o 15 días en un cómputo de 20, de manera que no solo se corre el vencimiento, sino que el transcurso mismo del lapso se encuentra detenido, se encuentra suspendido hasta el próximo día hábil siguiente. Y esto goza de la mayor importancia
en el contexto actual, en la medida que buena parte de las declaraciones impositivas como concreción de autodeterminación tributaria se computan unas por meses. Y entonces aquí la pregunta que saltaría es, bueno, pero entonces el cómputo, el transcurso no se detiene, solo se corre hasta el día del siguiente el cumplimiento a los efectos del vencimiento del lapso. De acuerdo a lo que dice el código, así sería. No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta nuevamente los otros argumentos a los que no nos estamos refiriendo en esta exposición, que han sido desarrollados por la doctrina, y nuevamente recordando a Luis Fraga Pitaluga con Andrés Tagliaferro por un lado, a Eduardo Meyer, a Rosa Caballero, que en otros argumentos que han planteado sobre la suspensión automática a propósito del análisis de la disposición final sexta del decreto de declaratoria de estado de alarma, en una ponderación entre derechos constitucionales, derecho a la vida y a la salud por encima de derechos tributarios, presencia de causas extrañas no imputables, en fin, una serie de argumentos que perfectamente pueden justificar que ningún lapso podía o puede correr en una situación como la actual, por todo lo que ello implica y todas las consecuencias que ello apareja. Pero nuevamente, limitándonos a lo que dice el código, tenemos que tener en cuenta esa distinción entre los cómputos establecidos por meses y años, por un lado, y los cómputos establecidos por días, por el otro. Vamos entonces al análisis particular ahora del parágrafo único del artículo 10. Recordando que entonces hay tres definiciones, empezando por la primera de día inhábil, sobre los días declarados feriados. Días declarados feriados. ¿Cómo presentamos nuestra posición en el paper al que ya hicimos alusión y cómo lo hemos venido planteando en estos contextos, a efectos profesionales? Cuando el artículo 10, en su primera definición de día inhábil, hace referencia a los días declarados feriados, vinculando esto con las modalidades determinativas, esto incluye cualquier tipo de procedimiento de determinación tributaria, bien sean autodeterminación, determinación mixta, determinación de oficio. En la otra clasificación entre procedimientos de primer grado y segundo grado, los procedimientos recursivos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque durante los días feriados, tanto administración pública como sector privado por igual, de manera formal, desde un punto de vista formalmente hablando, simplemente no trabajan. Entonces, si no hay nadie trabajando, evidentemente, ningún cómputo a estos fines determinativos en cualquier modalidad de determinación puede correr. Permiso, perdón. Ningún cómputo puede correr. Entonces, ¿qué significa esto? A propósito de la distinción anteriormente planteada, a propósito de la distinción anteriormente planteada entre días o lapsos computados de manera mensual o de manera anual, por un lado, y lapsos computados por días, en los primeros se corre el vencimiento, no así el transcurso. En los segundos, tanto vencimiento como transcurso se ve prorrogado hasta el próximo día siguiente. En segundo lugar, tenemos entonces los días en que la oficina administrativa está cerrada. Aquí, a diferencia del primer caso, parece que se quedan por fuera las modalidades determinativas por el sujeto pasivo, lo que es igual, las modalidades de autodeterminación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que es que la oficina administrativa esté cerrada, entonces serían las modalidades de determinación mixta, de determinación de oficio y recursos jerárquicos las que encuadraran en ese supuesto, porque mal pudieran llevarse a cabo cualquiera de estas modalidades de determinación, aunque luzca por orgullo decirlo, si la oficina de la administración se encuentra cerrada. O lo que es igual, no pudieran realizarse ninguna de estas modalidades determinativas si las oficinas de la administración tributaria se encuentran cerradas al público. Entonces, aquí nuevamente, bueno, tendríamos que hacer el mismo análisis de, en la medida que los lapsos estén establecidos por años o meses, por posición o por días, con la distinción apuntada, unos solo se corre el vencimiento y en otros el vencimiento del transcurso. No obstante, lo anterior, vale la pena precisar, como resulta bastante evidente, que en el supuesto de que una oficina de administración se encontrara abierta,
allende lo criticable de esta medida por el riesgo que supone en el posible contagio, tanto para los funcionarios públicos como para los contribuyentes y personas que se acerquen a la administración a tramitar alguna diligencia tributaria, y por los riesgos que esto supone, por un lado para el derecho a la salud y eventualmente para el derecho a la vida, hay que tener en cuenta lo que establece a tenor literal el artículo 5 del decreto declaratorio de estado de alarma, de acuerdo con el cual las personas naturales, así como las personas jurídicas privadas, están en la obligación de cumplir con lo dispuesto en este decreto y serán individualmente responsables cuando su incumplimiento ponga en riesgo la salud de la ciudadanía. ¿Qué mayor actuación va a poner en riesgo a los propios integrantes de una empresa? Por ejemplo, el Departamento de Impuestos o el Departamento de Contabilidad de una empresa, que se vean obligados a atender alguna actuación tributaria en la oficina de la administración en un contexto como el actual. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que evidentemente, más allá de la aplicación de este segundo supuesto definitorio a determinaciones mixtas de oficio o recursivas, hay que tener en cuenta que el hecho de que una oficina actualmente de la administración pública esté abierta con este problema serio de la pandemia es bastante criticable, y hay otros argumentos que justificarían el no cumplimiento con base a los argumentos que ya planteé de la doctrina y de los trabajos que ya he citado para justificar su actuación en un contexto como este. Y finalmente, en cuanto a este segundo supuesto, hay que tener en cuenta que la norma hace referencia a que el hecho de que la oficina esté cerrada deberá comprobarlo el propio contribuyente, o lo que es igual, la norma ubica sobre el contribuyente la carga de la prueba. Y a esto huelga simplemente decir, y más que suficiente, que hay que recordar el principio favor probationis y el principio de proximidad, cercanía, facilidad de la obtención de la prueba, que evidentemente, siendo mucho más fácil como lo hace la doctrina, inclusive nuestra propia jurisprudencia sí lo ha recogido. Si bien en principio hay ciertas personas en la relación que tienen la carga de la prueba, esta carga se puede flexibilizar si es mucho más fácil para la otra parte demostrar el hecho controvertido en cuestión. Y nadie pudiera negar que será siempre mucho más fácil demostrar para la administración tributaria que sus oficinas están abiertas o cerradas, y no para el contribuyente, en la medida que esto es un tema de orden interno administrativo de la propia dependencia que se trate de la administración tributaria. Y esto es importante recordarlo, ha sido así ratificado por la jurisprudencia, sentencias que están todas citadas en el paper al que les he hecho referencia, cuando se trata de un asunto interno de la administración, cuando se trata de la prueba de un hecho negativo absoluto, y cómo se flexibilizan las cargas probatorias en estos contextos, ¿no? Pasando entonces ahora al tercer supuesto, que ha generado mayor discusión en el foro, que tiene la mayor importancia en la aplicación práctica en los tiempos actuales, a propósito de todo lo que venía ocurriendo a los efectos de la autodeterminación tributaria y su vinculación, todo esto, con las circulares de la SUDEBAN. Ya vamos a recordar entonces que el primer supuesto de días inhábiles, los días declarados feriados, aplica para cualquier modalidad determinativa, en nuestra opinión. El segundo supuesto, cuando la oficina de la administración está cerrada, aplica para los procedimientos que necesariamente se tienen que llevar a cabo, por lo menos parcialmente, en la sede de la administración, como son determinaciones mixtas de oficio y recursos jerárquicos. Y en este tercer supuesto, dicen que las instituciones financieras no estuvieran abiertas al público, lo que igual están cerradas al público. Nosotros consideramos que este supuesto encuadra perfectamente, y si se quiere de manera exclusiva, este supuesto especial, en las modalidades de autodeterminación o de determinación por el sujeto pasivo. ¿Y por qué consideramos esto? Recordando lo que dice a tenor literal, este supuesto del parágrafo único del artículo 10 del Código indica que a los solos efectos, inclusive en la propia redacción, digamos como un supuesto especial, a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias, declaración y pago de obligaciones tributarias, entonces encausa todo esto, que se entenderán días inhábiles cuando las oficinas de los bancos receptores de fondos nacionales estén cerradas al público o no estén abiertas al público. Entonces, ¿por qué encuadramos esta definición en la modalidad de autodeterminación, dejando por fuera las demás?
Bueno, porque si bien es cierto que el pago, como sabemos, no forma parte del procedimiento determinativo, no es menos cierto que la única modalidad determinativa en la que está acompañada de manera inmediata siguiente al pago por el contribuyente son las modalidades de autodeterminación, cuando sale declaración y pago, ¿no? Y obviamente haciendo la distinción analítica entre pago y liquidación, en la medida que la liquidación se refiere a la cuantificación de la obligación, como ya lo hablamos anteriormente. Pero es que además, si la norma hace referencia a la declaración y pago, cuando hace referencia a esa declaración y pago, también parece hacer referencia a declaración en la concreción del acto de la presentación de la declaración. Y la modalidad en la que se presenta la declaración, que a su vez concreta una autodeterminación y una autoliquidación de tributo, pues no es otra que la determinación del sujeto pasivo. Entonces, nos parece que, así como el primer supuesto se refiere a todas las modalidades determinativas y el segundo a todas, menos a la autodeterminación, este tercer supuesto definitorio del público se refiere a la autodeterminación tributaria como supuesto especial, como la propia norma regula. Entonces, aquí también cabe nuevamente hacer la distinción entre los procedimientos de autodeterminación, cuyos lapsos estén establecidos por meses y años por oposición a días. Si es por meses y años, otra vez, se entiende que se prorroga hasta el próximo día siguiente al vencimiento, no así el transcurso o sustanciación del lapso, pero si el lapso está establecido por días, tanto el transcurso como el vencimiento se prorrogan hasta el próximo día hábil siguiente. Y con esto, ya entrando en la parte final de la exposición, debemos entonces aterrizar todo lo anterior, específicamente en el tercer supuesto de la definición de día inhábil como definición abocada a los procedimientos de autodeterminación, lo que ha ocurrido a propósito de las circulares que ha dictado la SUDEBAN. Es por todos sabidos que el 15 de marzo la SUDEBAN dictó la primera circular en la cual a tenor literal suspendió, excepcionalmente, suspendió todas las actividades que implican atención directa a los clientes, a los usuarios y al público en general, en sus redes bancarias, taquillas, oficinas, a nivel nacional. Y precisamente entonces, esta circular es la que viene a aterrizar o a concretar el supuesto definitorio número 3 del parágrafo único del artículo 10, en la medida que al activarse esta circular, mediante la cual la SUDEBAN ordena a la banca cerrar al público sus oficinas, precisamente para evitar el contagio y para evitar el riesgo que supone la pandemia del COVID-19, entonces esta situación se subsume en la tercera definición de día inhábil, conforme con la cual se entenderá que es un día inhábil cuando las oficinas de los bancos de receptores de fondos nacionales se encuentren cerrados al público o no estén abiertos al público. Es importante a estos fines aclarar que la propia primera circular, y así se han repetido en las subsiguientes circulares, hace referencia expresa a que los servicios de banca online son exclusivamente para situaciones como esta, de días no laborables, situaciones generales de días no laborables también como sábado y domingo, y situaciones excepcionales como esta, pero en cualquier caso para días no laborables. Y días no laborables no es otra forma que hablar, otra fórmula que hablar de días inhábiles a estos fines. ¿Y esto por qué me gusta hacer esta precisión? Porque, bueno, es por todos ellos que en el medio se han generado unos debates, unas discusiones sobre si el hecho de que los bancos estén trabajando en línea, si el hecho de que las declaraciones impositivas se puedan cargar online o en línea, si el hecho de que se puedan pagar los tributos mediante transferencia bancaria, eso es equivalente a que la banca está abierta al público. Pues no. Una cosa son los servicios online precisamente para días no laborables o días inhábiles, y otra cosa es la atención al público con las puertas abiertas al público, como lo establece la definición de día inhábil del tercer supuesto del parágrafo único del artículo 10 del Código. Lo que quiero decir, en palabras llanas, es que los sistemas y las plataformas electrónicas o digitales no son oficinas receptoras de fondos nacionales, por lo que igual no se puede mezclar peras con manzanas. El hecho de que haya un servicio online no es equivalente a decir que los bancos están abiertos al público. Cualquier intento de justificar esto, pues no sería más que una posición sin basamento legal y por vía consecuencia se presentaría como una posición al margen de la ley, carente de fuerza vinculante y por ello, en nuestra opinión, indiscutiblemente será incapaz de guiar la conducta determinativa del contribuyente. Luego de esta primera
circular, se han dictado 3 circulares, no vamos a entrar en cada una porque básicamente dicen en esencia lo mismo con algunos cambios sobre algunas modalidades que se refieren específicamente a qué. Por ejemplo, la dictada el domingo 31 de mayo, teniendo esta nueva práctica, la SUDEBAN, que trabajan arduamente los domingos dictando estas circulares. La circular dictada el 31 de mayo, a título de alcance a la circular anterior, en el contexto de lo que se ha venido a conocer como el régimen de flexibilización de la cuarentena, estableció lo que en principio fue un lapso de flexibilización de 5 por 10, es decir, 5 días de labores y 10 de flexibilización, que en la actualidad, como ya todos saben, está en un régimen de 7 por 7, aun cuando esta semana, que la semana pasada y esta semana, que se suponen que esta semana correspondía a labores, ahora otra vez es inhábil, o es de restricción extrema, etcétera, etcétera, pero al margen de esa situación, teniendo en cuenta que por un lado era 5 por 10, luego 7 por 7, días laborables versus días de suspensión de actividades. Desde la segunda circular se estableció algo que no es que cambie el panorama, pero es importante analizar de efecto a qué se entiende por día hábil o inhábil de cara a, por un lado, personas naturales y por otro lado, personas jurídicas. En esta nueva circular se ha establecido, en el marco de la flexibilización, que en la semana de la flexibilización, en la semana que hay actividad bancaria, no hay actividad bancaria todos los días para todas las personas. ¿A qué me refiero? Las personas naturales, primero no hay distinción entre personas naturales y personas jurídicas. Y entre personas naturales a eso hay otra distinción, a partir del último número de la cédula. Las personas naturales cuyas cédulas vayan del 0 al 4 tienen atención lunes y martes. Las personas naturales cuyas cédulas vayan del número 5, último número de cédula, del 5 al 9, tienen atención miércoles y jueves. Y las personas jurídicas solo tienen atención los días viernes. O lo que es igual, no se puede equiparar que todos los días de flexibilización son hábiles para todas las personas. Para un grupo de personas naturales solo serán 2 días a la semana, para otro grupo de personas naturales también serán solo 2 días a la semana, y para las personas jurídicas será solo un día a la semana, el día hábil, por ser el día en el que recibe atención al público de personas jurídicas la banca receptora de fondos nacionales. Y esto además agregándolo o contextualizándolo en algo que también goza de la mayor importancia, que a propósito de toda esta flexibilización, hay zonas en las que no solo no se ha dado la flexibilización, que no se ha mantenido y se ha hecho inclusive más rigurosa las prohibiciones y las medidas de clausura y distanciamiento social. Y en estas zonas en las que esta situación se ha incrementado, a tenor literal, estas provincias establecen que los lapsos de flexibilización y los regímenes para personas naturales y personas jurídicas no son aplicables a las agencias bancarias que se encuentren ubicadas en estas zonas. Esto evidentemente goza de la mayor importancia porque si un contribuyente se encuentra en un estado, se encuentra en una zona en la que toda la banca está cerrada porque está bajo este régimen de extremo clausura, pues evidentemente no luce razonable computar como día hábil si el contribuyente no tiene acceso a la banca y por consecuencia pues no puede realizar, bien sea una persona natural o jurídica, los trámites en este caso autodeterminativos tributarios. Entonces, a partir de esta segunda circular, que fue la primera que generó la posibilidad de un próximo día hábil siguiente desde la suspensión generada con la primera circular a efectos autodeterminativos, tenemos que para las personas naturales, cuyas cédulas van del 0 al 4, el primer día hábil fue el 1 de junio, para las personas naturales cuyas cédulas van del 5 al 9, el primer día hábil fue el 3 de junio, y para las personas jurídicas, el primer día hábil fue el 5 de junio. Y esto vale la pena que, haciendo el cómputo desde esta segunda circular con flexibilización hasta la fecha, con el cambio del 5 por 10 a 7 por 7, al día de hoy, incluyendo el día de hoy, para las personas naturales cuyas cédulas van del 0 al 4, apenas han transcurrido 5 días hábiles. Para las personas naturales cuyas cédulas van del 5 al 9, incluyendo el día de hoy, van 6 días hábiles. ¿Por qué la diferencia con las personas naturales? Porque el lunes no fue hábil bancario, de manera tal que no se computó para el otro grupo de cédulas de personas naturales. Y para las personas jurídicas, al día de hoy apenas han transcurrido 2 días hábiles. Y mañana
si calificase como día hábil porque la banca estuviese abierta al público, apenas sería el tercer día hábil. Y nuevamente, teniendo esto en cuenta, el caso excepcional de las zonas donde se mantenga la situación de rigurosidad en las medidas o radicalización de las medidas por el temor a la propagación del COVID-19, como es en el caso del Distrito Capital, todas las parroquias del municipio de Libertador, como es el caso en Miranda, que hay cuarentena en todos los municipios excepto el eje Barlovento, y así otros estados y zonas del país. A modo de conclusión, para entonces ya terminar, por un lado entonces tenemos que todos los procedimientos de determinación mixta, determinación de oficio y determinación recursiva, ¿no? Todos los lapsos y términos de estos procedimientos, así como los transcursos de los que estén establecidos en días, se prorrogan hasta el próximo día hábil siguiente que haya tenido lugar, conforme a lo anteriormente explicado. Y todos los vencimientos de los plazos y términos, así como también los transcursos que estén establecidos legalmente o reglamentariamente en días de los procedimientos de autodeterminación tributaria, se encontraron suspendidos o prorrogados hasta el próximo día hábil siguiente, desde el dictado de la primera circular el 15 de marzo y hasta el primer día hábil en los términos ya explicados anteriormente, y teniendo en cuenta la excepción hecha sobre las zonas donde el Ejecutivo Nacional mantenga la rigurosidad de las medidas. Corolario lógico de todo lo anterior, afectos de intereses de memoria en tanto accesorios de la obligación principal y de sanciones que no son accesorios de la obligación principal. Pues bueno, mal se pueden causar intereses de mora si no hay retraso en el cumplimiento por la situación dada de prórroga automática de lapsos y términos, en los términos, valga la redundancia, anteriormente explicados por un lado, y tampoco serán aplicables sanciones por la simple inexistencia de falta o retardo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, amén de todas las otras causales o de eximentes tributarios, como las cosas extrañas no imputables y demás argumentos que felizmente ha traído a colación la doctrina. Pues bueno, hasta acá, profesor Pompilio, dejo la explicación y si le parece, podemos abrir los micrófonos y la sesión de preguntas. Sí, muchísimas gracias, profesora Bache, por esta excelente disertación. Tenemos varias preguntas. Bueno, en primer lugar, informarle a los participantes que el vínculo a el portal de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, donde está publicado el trabajo del profesor Abache, fue compartido a través del chat. Allí pueden conseguir el vínculo. Y luego invitarlos de nuevo a participar, a formular sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. Profesor Abache, Francisco Camero pregunta lo siguiente: ¿qué hacer si me notifican vía electrónica, es decir, a través de correo electrónico, en día inhábil y me solicitan entregar ciertos requerimientos producto del inicio de una fiscalización? Precisamente, si es un día inhábil, como lo indica mi querido amigo Francisco Camero, miembro activo de la comunidad tributaria, si es un día inhábil y los días inhábiles, porque se encuentra cerrada la administración, como lo enuncié durante la exposición, encuadra las modalidades de determinación mixta, determinación de oficio y determinación recursiva, en este caso sería una fiscalización, pues ese día no va a computar a los efectos de un emplazamiento del tipo, como es muy usual en este requerimiento, de que tiene 5 días para cumplir con el requerimiento. Evidentemente, si es un día inhábil, no se computa, y si el próximo día es inhábil, tampoco se computa, teniendo en cuenta que además estos lapsos de 5 o 10 días que suele dar la administración para satisfacer un requerimiento están establecidos por días y no por meses o por años. Y en la medida que, como lo explicamos, los cómputos por días no solo se prorroga hasta el próximo día del siguiente vencimiento, sino también el transcurso de los mismos simplemente no estará corriendo ningún día a los efectos de cumplir tempestivamente dentro de los tiempos legales con el requerimiento efectuado por la administración. Profesora Bache, la profesora Taromina Capello agradece la exposición y plantea lo siguiente, leo: de haber tiempo, quisiera, porque invité a mis alumnos de pregrado, que el doctor Abache profundice brevemente o exponga su posición sobre la naturaleza del acto o actos
de determinación una vez que el hecho imponible establecido en la ley ha sido ejecutado y en consecuencia nacida la obligación tributaria. Por otra parte, el análisis antes leído y ahora escuchado hoy confirma que ante una controversia arreglada no permite ponderación alguna por parte del intérprete. Bueno, primero mi saludos a mi querida Taor, como de cariño le digo a mi querida Taormina Capello. Gracias, Taor, por estar acá, por participar. Bueno, empezando por el final, totalmente de acuerdo con tu consideración del segundo planteamiento, y en cuanto al primero, como lo he puesto por escrito en un par de trabajos, en mi opinión, el procedimiento determinativo debe gozar de naturaleza, en mi opinión, mal llamada teoría mixta, a propósito de las tres naturalezas del acto determinativo, del procedimiento de determinación, si es declarativo, si es mixto entre comillas, o si es constitutivo, y este mixto que no hace otra cosa que referir a una naturaleza declarativa con eficacia diferida, o lo que es igual. Esta teoría, perdón, como es conocido por todos, respeta la naturaleza ex lege de la obligación tributaria en la medida que la obligación nace con la verificación del hecho imponible establecido en la ley, ¿no? Es una obligación ex lege, una obligación legal. No obstante lo anterior, la exigibilidad de esa obligación se ve diferido hasta que se realice el procedimiento de determinación. Entonces, sin ahondar en muchos detalles, ¿cuál sería una de las consecuencias prácticas o directas de esta teoría? Bueno, yo he presentado en el pasado 4 argumentos que creo que justifican y avalan la posición. Por un lado, desde el propio derecho tributario, con el principio de tipicidad del tributo, en la medida, y de seguridad jurídica, en la medida que, si tenemos en cuenta que la posición de la administración es una posición, y la posición del contribuyente también es eso, una posición, por un tema de certeza y liquidez de la obligación, no se pudiera exigir hasta que la misma no sea definitivamente cierta, en la medida que no está definitivamente determinada, ¿no? O lo que igual, aquí el contenido seguirá la suerte del continente, la obligación, la suerte del acto de determinación, hasta que tengamos un acto administrativo definitivamente firme. Y si bien nació con anterioridad, porque es declarativo, nuevamente los efectos no serían exigibles hasta que sea definitivamente firme. Esto por un lado, lo que yo llamo la razón tributaria. La razón constitucional hace alusión a que, bueno, por un tema de tutela judicial efectiva, entre otros derechos constitucionales, no pareciera tener mucho sentido que, teniendo en cuenta que un juicio tributario dura en promedio 5 o 6 años, todo ese tiempo, cuando finalmente, después de primera instancia, segunda instancia, inclusive si tenemos en cuenta revisión constitucional, se decide y se dice que en efecto el contribuyente no tenía la razón, o que sí la tenía en cualquiera de los dos casos. Si se causan intereses moratorios, entonces, como en efecto, bajo la teoría declarativa, desde el mismo nacimiento de la obligación, entonces se le computarían o le serían imputables al contribuyente una serie de intereses moratorios durante una cantidad de años que no son imputables a él, porque la demora en la sustanciación del proceso judicial no le imputa al contribuyente. Entonces, desde ese punto de vista, también creo que esa razón avala que, bueno, es verdad, nace la obligación por ser una obligación ex lege con la verificación del hecho imponible, pero la exigibilidad no se da hasta que no haya acto definitivamente firme, en este caso sentencia definitivamente firme. En tercer lugar, está lo que yo he llamado el argumento desde la teoría general del derecho, que tiene que ver con la propia naturaleza técnica del derecho y lo que yo considero sobre la propia categoría de la interpretación jurídica y su filo subjetivo, en la medida que las tres grandes corrientes o concepciones de interpretación jurídica, la formal, la realista y la mixta, todas llegan a un denominador común, de acuerdo con el cual la interpretación es subjetiva. ¿En qué sentido? En la teoría formal de la interpretación se habla del desentrañamiento de las opciones interpretativas, que es un acto objetivo o de conocimiento, y un segundo acto es un acto subjetivo o de decisión o de elección o de voluntad, mediante la cual el intérprete se decanta por una de las opciones interpretativas. Ese acto, si bien no es arbitrario, sí es subjetivo en la teoría formal. En la teoría realista ya no hay desentrañamiento de opciones, sino que hay adjudicación de sentido. Porque igual, ya el orden de la interpretación no es del texto del intérprete, sino del intérprete al texto. Y es el intérprete quien dice, bueno, cuando la norma dice tal, yo entiendo que dice tal cosa. Y entonces, en esa segunda concepción de la interpretación realista es totalmente subjetiva la relación que existe entre el producto interpretativo y el acto objeto de la interpretación. Y en tercer lugar, en la teoría mixta interpretativa, pues se hace referencia a que
En los casos fáciles hay desentrañamiento, en los casos difíciles hay adjudicación, en los casos fáciles se da el desentrañamiento de reglas a través de la subsunción, en los casos difíciles hay adjudicación a través de la fórmula del peso o la ponderación entre principios, denominador común a ambas, otra vez el filo subjetivo. En la medida que, si se quiere, la primera mitad de la teoría mixta se identifica con la teoría formal y la segunda mitad de la teoría mixta se identifica con la teoría realista. Denominador común a todas es un acto subjetivo. Si es un acto subjetivo, entonces, apelando a lo que yo he llamado la razón de teoría general del derecho, si es un acto subjetivo con más razón, hay que esperar hasta que la determinación en última instancia sea definitivamente firme para que bien sea contribuyente o administración tengan la razón. Y en cuarto lugar, la teoría o el argumento o la razón que doy para justificar la teoría declarativa con eficacia inferida sería la razón que yo llamo la razón desde la filosofía del derecho, conforme con la cual hay que tener en cuenta siempre dos falacias que están presentes en la consideración propia de la naturaleza ex lege de la obligación tributaria. Y estas dos falacias me hago de ellas a partir de un libro muy conocido, editado por la editorial Trota, de Alejandro Nieto, Crítica de la razón del derecho, o la razón jurídica, conforme con la cual las dos falacias indican lo siguiente. Pues, uno, ninguna norma se aplica por sí sola, y dos, no hay una única respuesta para todos los casos. ¿Qué significa esto? Si ninguna norma se aplica por sí sola, significa que el resultado interpretativo siempre va a estar condicionado por su aplicador e intérprete. Nuevamente llegamos al filo subjetivo. Y en segundo lugar, si no hay una única respuesta, y esto se encuadraría en la concepción de la teoría formal, de la concepción formal de la interpretación, en la medida que hay distintas opciones válidas, no estamos hablando ni siquiera de opciones inválidas, opciones válidas, y hay que desentrañar para que el intérprete se decante por una de ellas. Si hay varias opciones, en un caso que eso sea posible, como en efecto los hay, y así como hay casos en los que no, simplemente hay una opción, pero en los casos que hayan varias opciones y todas son válidas, entonces nuevamente el acto de elección de una o de selección de una de las opciones es un acto subjetivo. Entonces también nos reconduce a las conclusiones del tercer argumento desde la teoría general del derecho aplicables a la razón filosófica o las razones de la filosofía del derecho, o lo que es igual. Entonces, tanto por la razón tributaria, la razón constitucional, la razón de teoría general del derecho y la razón de filosofía del derecho, en mi opinión, tiene plena justificación la teoría declarativa con eficacia diferida, la naturaleza del acto determinativo. Y bueno, para esto verlo con mayor detenimiento, mi querida Taormina y todos los que están en línea, si les interesa el tema, hay un libro que se publicó en el año 2016 por una conjunta editorial jurídica venezolana y FUNEDA, a propósito de generar un debate entre amigos sobre lo que yo expuse en un libro del año 2012 sobre la tipicidad de la presunción de legitimidad del acto administrativo. Y en ese libro, dentro de los distintos autores que invitamos para que participaran, hay un trabajo en el que yo presento estos 4 argumentos, bueno, de manera más acabada y más detenida que lo que puedo ahorita por razones de tiempo explicar, pero en cualquier caso, en mi opinión, la determinación tributaria tiene y además debe tener naturaleza declarativa con eficacia diferida. Sí. José Infante plantea lo siguiente: ¿cuál sería el procedimiento a seguir para un contribuyente especial cuyas declaraciones deben ser semanales y que no ha podido realizarlas en vista de la declaratoria de los días no hábiles por parte de la SUDEBAN? Bueno, más que cuál sería el procedimiento, lo que hay que tener en cuenta es que, como bien plantea quien formula la pregunta, pues simplemente no son días hábiles. Y si no han sido días hábiles, entonces no se computa los efectos de una eventual extemporaneidad de presentación de la declaración. O lo que es igual, como lo decía durante la exposición, a la fecha para las personas jurídicas, al día de hoy, apenas han transcurrido 2 días hábiles. Mañana sería el tercero si la banca está abierta. Pero además hay que tener en cuenta, no solo de cara a los temas determinativos de la obligación, en los cuales evidentemente me he enfocado en esta exposición, sino como lo sostiene la doctrina y como magistralmente lo sostiene Luis Fraga Pitaluga, mi querido Luis Fraga Pitaluga y Andrés Tagliaferro en su trabajo sobre el tema.
Aquí hay que apelar a la noción a efectos penales tributarios de las causas extrañas no imputables, que en cualquiera de las modalidades de causa extraña no imputable, llámese caso fortuito, fuerza mayor, hecho del príncipe, culpa de la víctima, hecho del tercero, ¿cuál es el denominador común a todas estas tipologías o especies del género causa extraña no imputable? Que en todo se excluye la culpa. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por estas razones, por temas de derechos humanos encima del cumplimiento de derechos tributarios y por las razones determinativas. No existe un procedimiento como tal, simplemente hay que tenerlo en cuenta a los efectos de cuando puedan perfectamente declarar, hacerlo y tener en cuenta si hubo o no días hábiles a estos fines y en casos penales tributarios la exclusión de la culpa en cualquiera de las tipologías de causas extrañas no imputables. Bien. Annelies pregunta lo siguiente. ¿Son válidos los requerimientos de información al contribuyente efectuados por la administración a través de correos electrónicos o WhatsApp, incluso sin que se haya dictado la providencia administrativa que inicia el procedimiento de investigación fiscal? Bueno, muy buena pregunta y voy a intentar responderla de una manera más amplia. No solo no es válido por WhatsApp, el tema de correo electrónico pues está condicionado, pero el elemento clave de la pregunta, como yo lo veo, es sin que se haya dictado la providencia administrativa autorizatoria. Entonces, por eso quiero ampliar la respuesta. Olvidémonos de requerimientos por WhatsApp, olvidémonos de requerimientos por correo electrónico. No puede haber requerimiento formalmente hablando si no ha sido dictado y notificada la providencia administrativa autorizatoria. Porque en un orden lógico, como hablábamos del concepto de determinación, que es un paso, una serie de pasos que van dirigidos a declarar la existencia o inexistencia de obligación, y en caso de existencia, fijar la cuantía. El orden lógico del procedimiento determinativo y de cualquier procedimiento administrativo es uno solo: iniciación, sustanciación y terminación. Más se puede llegar a la sustanciación si no se ha pasado formalmente por la iniciación. Y la iniciación está asignada precisamente por la emisión y formal notificación de la providencia administrativa autorizatoria, en la cual se delimita, entre otros aspectos, como te lo he dicho, el Código Orgánico Tributario, cuáles son los tributos que se van a investigar en caso de, por ejemplo, ser impuestos sobre la renta, cuáles son los elementos de la base imponible, va a ser nada más ingresos brutos, va a ser costos, va a ser gastos, quién es el funcionario actuante, cuáles son los ejercicios que van a investigar, o lo que es igual. Hay una serie de elementos que deben estar precisados y, como lo dice, dicho sea de paso, la norma del código, con la mayor claridad o con toda precisión en la providencia, porque eso va a condicionar el acto determinativo e investigativo general de la fiscalización. De manera tal que no puede haber una actuación de un requerimiento que ya forma parte de la sustanciación del procedimiento si no ha habido emisión y notificación formal de la providencia. Y para esto lo podemos ver de un punto de vista lógico, como siempre lo intento explicar en clase. En el acto quirúrgico, una operación, bueno, salvo que sea una emergencia y salvo que estamos en el siglo XVIII, yo no me imagino que actualmente lo vayan a operar y lo vayan a abrir por la barriga sin haberle puesto anestesia o sin haberle hecho los exámenes preoperatorios. Hay un orden lógico de seguimiento consecutivo de fases que integran un procedimiento quirúrgico, en este caso jurídico, específicamente jurídico tributario o administrativo tributario. En cualquier caso, como también lo he puesto prescrito en algún otro trabajo que denominé los requerimientos extraprocedimentales o la potestad de investigación y los procedimientos y los requerimientos extraprocedimentales, esa pregunta está perfectamente enmarcada en la situación en la que explico y propongo que nuevamente no pueden haber requerimientos extraprocedimentales o al margen del procedimiento si no se ha iniciado y sustanciado en el orden correcto en el orden legalmente establecido, so pena de nulidad de todo el procedimiento ab inicio o desde su ilegal e inclusive inconstitucional inicio. Sí. Estamos ya sobre la hora límite porque la sala de seminarios de la universidad está reservada para un evento dentro de algunos minutos. Y quisiera, profesor, cerrar entonces con esta pregunta que hace Oladis Díaz. ¿Afectan estos días considerados inhábiles por las distintas premisas establecidas en el artículo 10 los lapsos de prescripción?
Fíjense nuevamente, y es importante tener en cuenta la caracterización anteriormente planteada sobre la distinción entre lapsos de meses y años por oposición a lapsos por días. Los lapsos de prescripción se establecen por años, por lo que igual caerían bajo el supuesto, en principio, de que si un lapso por años, el transcurso no se ve suspendido y acaso el vencimiento se vería diferido hasta el próximo día del siguiente. En cualquier caso, y al margen de esta consideración, encuadrando lo anteriormente explicado en el marco de esta pregunta, este tema adolece de la mayor importancia porque, nuevamente, si se ha considerado con suficientes razones en doctrina, y otra vez apelando a los tantos trabajos ya citados, que inclusive desde la misma emisión del decreto de declaratoria de estado de alarma, se pudiera entender suspendidos ope legis de manera automática cualquier y todo procedimiento, este tema pudiera eventualmente tener afectación sobre los lapsos de prescripción. También hay que tener en cuenta otra cosa. A diferencia de la caducidad, la prescripción está sujeta a suspensión e interrupción. En la medida que no es un lapso fatal y es un medio de extinción de las obligaciones en las cuales no se ve satisfecho la creencia o las pretensiones del acreedor. Pero en cualquier caso, lo que quiero hacer referencia es que si partimos uno de que son lapsos por meses o años, no se suspenden, el transcurso solo se vería corrido del eventual vencimiento. Y por otro lado, la pregunta que más bien formulo yo es si acaso eventuales aplicaciones o legis de la disposición final sexta pueda tener implicación en los temas sustantivos sobre el vencimiento o el transcurso de las prescripciones en materia tributaria. Un tema bien interesante. Profesor Abache, algunas palabras de cierre antes de concluir. Bueno, profesor Pompilio Sánchez, mi agradecimiento por tomar la invitación, mi agradecimiento a todos los participantes, mis saludos a mi amigo Francisco Camero, a mi querida amiga Tormina Capello, gracias por participar, gracias por sus preguntas y bueno, esperamos que se hayan generado por lo menos suficientes dudas que inviten a la investigación y a la profundización de estos temas que son complejos y obviamente no tenemos ni remotamente cercanos todas las respuestas, apenas un granito de arena y exclusivamente desde la determinación y siempre apoyándonos en los que han venido antes de nosotros, en todos los estudios que se han realizado y nuevamente invitándolos a todos a que lean todos los trabajos que yo cito en mi trabajo de la doctrina, que son de la máxima utilidad y sobre todo, no solo desde un punto de vista de conocimiento o de caracterización teórica, sino de aplicación práctica en los tiempos que corren y en los que van después de toda esta situación en la que finalmente se vea superado, Dios mediante, el tema de la pandemia del COVID-19. Bien, muchas gracias al profesor Serviliano Abache por esta interesante disertación. Gracias a ustedes por su asistencia y los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde podrán conocer nuestra oferta en estudios de cuarto nivel. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello cuenta con programas de ampliación, programas de estudios avanzados y especializaciones en diversas áreas del saber jurídico, así como con un doctorado en Derecho. Las preinscripciones para nuestros programas estarán abiertas hasta el 31 de julio de este año. Síganos en nuestras redes sociales, a través de las cuales informamos la programación de todas las actividades preparadas por la UCAP en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Esas redes sociales son @en la UCAP, @postgrado UCAP, @posgrado_UCAPG, que es la cuenta de la Dirección de Posgrado de UCAP Guayana, y @UCAP Virtual. La grabación de esta conferencia será publicada en las próximas horas en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de los estudios de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego, Muchísimas profesor. gracias. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.